Nos encontramos en la mañana de hoy con una invitada muy especial. Estamos en el día de hoy con Carmen Nigaglione. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días y agradezco muchísimo esta invitación. Qué bueno que estés con nosotros. Para los que nos estén viendo en estos instantes, Carmen es hija del doctor Adam Nigaglione, que en paz descanse, nuestro decano, primer rector aquí en el recinto de ciencias médicas. Y hoy vamos a conocer no solamente al médico, sino vamos a conocer al papá y al esposo, que fue nuestro decano. Primero que nada, Carmen, ¿dónde tú naciste? Yo nací en Filadelfia. Cuando papi terminó aquí su escuela de medicina, él se trasladó a Filadelfia, estuvo un año. Después de eso tuvo que irse a Georgia a hacer el servicio militar 2 años. Y cuando regresó a Filadelfia, que fue en el 58, 59, yo nací en el 1959. Y Carmen, vamos a hablar mucho de tu papá hoy, ¿verdad? Sí. Pero te pregunto, ¿cómo recuerdas esa infancia? Bueno, naciste en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? ¿Cuándo regresaste a Puerto Rico? Yo tuve una infancia feliz. Yo nací, como te dije, en Filadelfia. Ya tenía dos hermanos que habían nacido en Georgia cuando papi estuvo en el ejército. Y siempre papi me relajaba porque decía que yo había sido la más cara. Porque yo nací en el University of Pennsylvania Hospital. Y allí pues era un hospital caro. Y le cobraron, creo que fue $20 por el parto de mami. Y mis hermanos pues habían nacido cuando él estaba en el Army y fueron baratos. Así que siempre toda la vida me relajaban con eso de que yo había salido la más cara. Pero tuve una infancia feliz. Éramos 5 hermanos. Mi mamá fue hija única. Y siempre quiso entonces tener una familia grande. Yo creo que si la hubieran dejado hubiéramos sido más de 5. Y Carmen, ¿y la escuela? ¿Cómo la recuerdas esos primeros años? Mi escuela, siempre fui a escuela de niñas. Yo estudié en lo que era Las Madres del Sagrado Corazón, allá en Santurce. Mami siempre fue muy envuelta en todo lo que tenía que ver con la escuela y siempre muy envuelta con las maestras. O sea que yo siempre me sentí bien cómoda porque era como una familia. Mis maestras las recuerdo y tuve contacto con ellas hasta después de yo ser grande. Y verdad, ahora trayendo el tema de tus papás, doña Iraida, tu mamá, Iraida Rivera, eh, cuéntanos, ¿de dónde era tu papá, de dónde era tu mamá, dónde nacieron? Ok. Bueno, papi, una historia obviamente muy linda. Papi nació en el barrio Santo Domingo, en Peñuelas. Eran 7 hermanos. Papi fue el número 6. Papi nació prematuro. Toda la vida le decían nenito. Ese era todo el mundo que conoce a papi de joven. Todavía le dicen nenito. Era papi flaquito, bien el pobre desnutrido. Era una familia humilde, bien humilde. Y pues por la gracia de Dios, papi de los 7 hermanos fue el único que estudió. Este, Dios le dio una inteligencia y un deseo de superarse increíble. Y entonces él fue a la escuela rural, allí en Peñuelas, siempre se destacaba. Y después de eso, pues la familia hizo los arreglos para que él pudiera ir a Ponce a estudiar, porque obviamente en Peñuelas no había high school. Y entonces se fue a vivir con unos familiares a Ponce para poder ir a la Ponce High. En la Ponce High, pues obviamente siempre fue un buen estudiante, pero estábamos conversando un poquito antes de que a papá le gustaba hablar y dar discursos. Y se debe, él dice que fue una experiencia en la Ponce High. Él cogía una clase de agricultura y el maestro de esa clase, creo que se llamaba Mr. Roure, pues identificó esa habilidad de papi de hablar y de la oratoria. Y entonces había en esos tiempos unas competencias a nivel nacional de agricultura. Y entonces duraron como por 3 años. Papi me contaba que el Mr. Roure él escribía los discursos, o
se los daba a papi se los aprendía de memoria y entonces iba a las competencias a dar esa presentación representando a la escuela. Eso duró como 3 años. Así que papi le achaca a esa experiencia pues la habilidad de memorizarse y poder presentarse sin miedo, y que después pues siempre le gustó hablar y dar discursos y conversar. Y después que termina la Ponce High, ¿qué hace? Después de la Ponce High lo aceptan para venir a Río Piedras, es la primera vez que él sale de Peñuelas, y viene a estudiar premédica en Río Piedras por 3 años. Y entonces luego de ahí ya estaba la semilla y el aparato creciendo para formar la escuela. Y entonces en 1950, que es cuando se forma la escuela, él tuvo la suerte y la gracia, ¿verdad?, de ser aceptado en esa primera clase. O sea, que tu papá es de los primeros que se van a graduar de nuestra escuela de medicina. Sí, esa clase eran, entiendo que aceptaron a 50 alumnos, se graduaron 45 y papi fue de esa primera clase graduando. Él siempre tuvo un orgullo de eso, increíble. Y que recuerdes, ¿verdad? Porque hay cosas que él te tuvo que haber contado después cuando tú fuiste creciendo. Cuando él termina la carrera de medicina, que se graduó en el 54, ¿qué él hace luego? ¿Residencia, el internado? ¿Cómo fue eso? Sí, él termina en el 54. Cabe mencionar, ¿verdad? Porque yo soy su hija y tengo que decirle el orgullo que tengo. Papi fue la nota más alta de la clase. Y además de ser la nota más alta, se llevó la medalla de más alta en la distinción en urología. Y otra medalla más, que no me acuerdo cuál fue, a medicina interna. De Quevedo, la asociación médica lo reconoció en varias ocasiones. Correcto. O sea que él fue pues seguía esa trayectoria de ser brillante y de ser, de siempre obtener las calificaciones más altas. No sé si quiere que te cuente un poquito de esa época de cuando ellos estaban estudiando, lo dejamos para más adelante. Sí, lo podemos hablar ahora y después entrar a lo que fue su carrera dentro de medicina interna, ¿no? Ok. Pues entonces él acaba en el 54 y le dan una beca para ir a Filadelfia a estudiar medicina interna. Y ahí estuvo 1 año en University of Pennsylvania Hospital. Luego de ese año, él tenía que cumplir servicio militar en esa época y se va 2 años a Georgia, a Augusta, Georgia. Y yo no sabía esto, lo descubrí leyendo unos artículos y unas fotos de él en estos días, que él fue médico, él era capitán, tenía rango de capitán y era médico de una prisión. Y tengo fotos de él con su uniforme militar examinando los presos en esa prisión. Y ahí fue que nacieron entonces mis 2 hermanos mayores en Georgia. Luego de eso, también tuvo la fortuna de que fue invitado por el doctor Henry Bocuse. No sé si sabes quién es Henry Bocuse, uno de los más distinguidos gastroenterólogos en el mundo. Y se va a convertir en su mentor y en su amigo. Se va a convertir en su mentor y su amigo. Pues doctor Bocuse lo invita que regrese a Filadelfia para estudiar con él la especialidad y luego lo coge en su departamento de gastroenterología. Y obviamente lo influyó para que él estudiara gastroenterología, que fue la especialidad de papi. Papi era médico interno y gastroenterólogo. Y luego que él termina esa residencia, esa especialidad, entonces que regresa a Puerto Rico. Luego que él termina esa especialidad, regresó a Puerto Rico. Puerto Rico era su alma y su corazón, obviamente. Y entiendo que de ahí entonces empezó a trabajar en el hospital regional. No me acuerdo bien, en el hospital, yo me acuerdo que era el hospital municipal, que en esos tiempos ya estaba empezando como la transición hacia el centro médico, hacia establecer el hospital en el centro médico. Eso es lo que yo recuerdo que él me contaba. Nos saltamos una pregunta. ¿Cuándo aparece doña Iraida en el panorama?
Mami, pues fíjate, mami, esa también es una historia linda. Mami conoció a papi un año antes, en el 53. Había un open house de la Escuela de Medicina allí en Medicina Tropical y mami, pues obviamente la invitaron y fue para allá, porque imagínate, cómo las muchachas querían ir a una cosa tan agradable como conocer a los doctores. Y mami y papi se conocieron en ese open house en el 53. Y ahí empezaron su noviazgo, su relación. Cuando papi se gradúa en el 54, como en mayo, él se va para Filadelfia enseguida, regresa en septiembre para casarse con mami. Ellos se casaron en el 54. Y entonces él me cuenta que él llegó un viernes de Filadelfia, se casaron el sábado por la mañana, se regresaron el domingo a Filadelfia y esa noche él tenía guardia. Así que sí, fue una cosa, ¿sabes? Linda, que fue, ellos tomaron la decisión de tan rápidamente, porque fue un año de relación nada más, casarse. Y gracias a Dios, pues estuvieron casados 62 años antes de que papi falleciera y fueron bien felices. Cuando él regresa a Puerto Rico, que termina la carrera, él tiene su oficina privada, pero va a entrar nuevamente a la Escuela de Medicina como parte de la facultad. Correcto. Él llega, estaba trabajando en el hospital y establece una pequeña práctica en Santurce, pero eso no duró mucho. Yo no sé si ni un año. Tengo que chequear bien los días, pero entiendo que no duró, ponte un año. Y entonces fue que don Jaime Benítez lo llama y le dice, te necesito para ser rector, no, para ser decano de la Escuela de Medicina. Y él inmediatamente, hay un artículo que algún día te lo puedo enseñar, él lo dice con unas palabras no tuvo que pensarlo. Cuando don Jaime le pide eso, él no tuvo que pensarlo porque él le debía eso a Puerto Rico. Se sentía que eso era algo que era importante para él hacer. Y pues efectivamente dejó su práctica y se vino para la Escuela de Medicina. Y su papá, cuando pasa a ser decano en nuestra escuela, va a ser el primer decano graduado de la Escuela de Medicina. Correcto. Él tiene, ¿verdad?, ese orgullo también de ser el primer decano egresado de la Escuela de Medicina y el primer rector. Así que él siempre estuvo muy orgulloso de eso, de su escuela. Antes de entrar a hablar de la rectoría, cuéntenos si recuerda haber conversado con su papá esa relación que él tenía con don Jaime Benítez. Y papi tenía una admiración y un respeto y un amor por don Jaime, increíble. O sea, yo recuerdo ir a casa de don Jaime muchísimo y siempre ellos hablando de don Jaime, de doña Lulú. Él lo admiraba increíblemente. Es que don Jaime fue una gran persona y un gran mentor para él. Siempre fueron muy amigos y con un respeto de amistad y profesional a la misma vez. Y no sé si sabes que cuando don Jaime se retira y luego se enferma, pues él le pidió a papi que fuera su médico de cabecera. Que fue su médico y su amigo hasta el final. Su médico y su amigo hasta el final. Papi lo iba a ver varias veces a la semana a su casa, hasta el día que don Jaime falleció. Pero esa unión duró toda la vida, sí. Carmen, y esa época cuando tu papá fue decano, porque ¿verdad? Estamos hablando de la carrera de tu papá, pero tu papá era una persona igual que todos nosotros, tenía su casa, su esposa, sus hijos, criando los hijos. ¿Cómo tú recuerdas esa época? Pues mira, nosotros relajamos entre los hermanos. Yo no sé si esto es muy personal, ¿verdad? Pero nosotros relajábamos a papi y le decíamos, ok, papi, vamos a hacer una lista. ¿Qué va primero? Y siempre le decíamos, bueno, no estamos claros si mami o el recinto van primero. Pero ok, vamos a hacer fair. Mami va primero, después el recinto y nosotros los hijos lo molestábamos. Obviamente demostrando el amor que le tenía al recinto, que todo tenía que ver con el recinto. Pero fuimos felices. Papi le dedicó mucho tiempo, obviamente, a esta gestión. Mami era la que más era hands-on.
y era la que más se ocupaba de nosotros y nos llevaba y nos traía las cosas escolares. Pues papi tenía su rol en ese momento y mami entonces era la que lo apoyaba en lo otro. Tu papá fue decano de la Escuela de Medicina cuando todavía estábamos en el edificio de Medicina Tropical. Correcto. Y le van a hacer el acercamiento para ser el rector de ciencias médicas. O sea, esto es un reto increíble porque nada de esto existía. Él lo cuenta en artículos donde lo han entrevistado. Correcto. Que tú recuerdas de esa época porque él lo dice, nosotros tuvimos que inventar cosas porque no existían. Correcto. ¿Cómo recuerdas esa época? Correcto. Bueno, yo lo que recuerdo es que papi nos contaba que don Jaime un día lo llamó cuando estaban planeando lo de la escuela de medicina, y le dijo, Adán, necesitamos dinero para hacer una escuela de medicina. Y entonces él siempre, en todas estas fiestas familiares que yo te cuento que él hablaba, hacía el mismo cuento, que él, jibarito de Peñuela, se fue para Nueva York con un maletincito y miraba los edificios así, hacia arriba, y se reunió, creo que fue con el Rockefeller Foundation, y le hizo una presentación al Rockefeller Foundation y le pidió X cantidad de dinero para poder completar los fondos de la Escuela de Medicina. Y cuando terminó la presentación, las personas que le presentó le dijeron, doctor, muy bien, pero usted nos está pidiendo X. Yo creo que usted necesita el doble. Y le dieron el doble de lo que él había ido a pedir. Así que sí, su gestión de decano y rector fue muy, muy productiva. Era una escuela joven. O sea que había muchas cosas nuevas que él tenía que crear, y una responsabilidad grande de hacer esto un ejemplo de éxito, ¿verdad? Esta nueva escuela y esta nueva encomienda que el pueblo le estaba dando. Se van a crear nuevos programas, se va a traer la escuela de enfermería al recinto. Correcto. O sea, montaron, como uno podría decir, un señor ciencias médicas. Correcto. Obviamente los programas nuevos, la matrícula, el aumento de matrícula que era tan importante, todas esas gestiones se hicieron en una escuela que era joven, como te estoy diciendo, y que nadie sabía exactamente cómo hacerlo. Así que se trabajó duro y se logró. Entonces, el doctor Nigaglione, como en muchos puestos de confianza, en un momento va a abandonar el puesto, va a renunciar al cargo. Él va a continuar siendo parte de nuestra escuela de medicina, porque eso era algo, como tú dices, inseparable de ella. ¿Cómo tú recuerdas esos años cuando, como él dice en un artículo, él ahora se convirtió en indio, ya él no está en los puestos de dirección, ahora es parte del gesto de los indios, como uno podría decir? Ajá. Que tú recuerdas de eso, y es una pregunta compuesta porque también voy por el lado de que luego él lo van a reconocer como profesor distinguido y luego como rector emérito. Cuéntanos sobre eso. Bueno, tú sabes, papi, el recinto tuvo una época turbulenta en el 1973. Y papi se quedó un tiempo extra, luego de que le habían pedido la renuncia a todos los deans. Y en el 74, entonces él decide retirarse de esa función y dedicarse entonces a la enseñanza. Y se queda como profesor del Departamento de Medicina Interna de la universidad. Y creo que también en ese momento, pues entonces hizo las gestiones para empezar la práctica privada. A él le encantaba enseñar, le fascinaba enseñar. Vuelvo y te digo, a él le encanta hablar, le encanta transmitir. En el plano personal, fíjate que te estaba diciendo que mami era la que más nos disciplinaba y nos de eso. Papi, yo no recuerdo, no sé si mis hermanos están de acuerdo conmigo, pero yo no recuerdo a papi regañándonos, sino él, vente, vamos a hablar. Si yo cometía una barbaridad o me portaba mal o hacía algo, una maldad, el método de él, y fue así con los nietos también, vamos a hablar. Y él se sentaba y empezaba a hablarnos y a darnos consejos y a decirnos. O sea, nunca recuerdo que fuera fuerte en la disciplina, sino didáctico.
tú sabes, mira, esto pasó, ¿qué hiciste? ¿Cómo puede ser diferente? Y nos daba muchos consejos. De eso sí lo recuerdo. Y cuando sus pares lo reconocen como profesor distinguido, ¿qué recuerdas de ese año? Ay, muy orgulloso, muy orgulloso. Es que él tuvo tanto orgullo de la labor que se hizo aquí en el recinto y de lo que se logró. Y él, acuérdate que viene una niñez tan pobre y él haber logrado todo eso, sus hermanos no lo pudieron hacer, al revés, lo ayudaron para que él lo pudiera lograr. Él tuvo siempre mucho agradecimiento a su familia y al recinto, al don Jaime, que obviamente le dio la oportunidad de hacer el sueño de su vida, que fue a lo que él se dedicó. Yo estuve con él cuando lo nombraron también rector emeritus. Y Eso es uno diría el más alto reconocimiento entre la universidad. correcto, correcto. Y para él eso era lo más grande, de verdad que sí. Carmen, ¿habrá alguna otra anécdota que nos quieras contar o de algún artículo que tengas de tu papá que hayas traído con el día de hoy? Bueno, si tú quieres estar aquí 3 días, lo podemos hacer. Hay muchas anécdotas, hay varias entrevistas que se le hacen a él. No sé si te estaba enseñando anteriormente la foto que él cuenta de que años después le mandaron una foto de cuando ellos empezaron en la primera clase, les vinieron a hacer el examen físico a los estudiantes. Eso fue empezando. Y entonces les quitaron las camisas y sale la foto todos los estudiantes así flaquitos, medios enclenques, y como que decían, esta va a ser nuestra primera clase de médico. Vamos a empezar por alimentarlos. Así que él hacía ese cuento todo el tiempo de esta foto. También tengo aquí una foto cuando la escuela empezó, esto es todavía ellos en segundo año. Mira esto, examinando un bebé y hay 4 médicos encima del bebé examinando y mirándolo en todos los aspectos. Él siempre pues hablaba de todas esas cosas y todos esos comienzos. Para él fue una gran aventura, como quien dice. Si recuerdas y si te contó sobre el tiempo libre, porque otros profesores que hemos entrevistado que tuvieron la oportunidad de estudiar en el antiguo edificio de medicina tropical nos hablaban de la playa, del béisbol. ¿Te contó algo sobre ese tipo de actividades? Mira, no, hablábamos del equipo de pelota, que se hizo un equipo de softball, y jugaban softball allí con la Guardia Nacional. También nos hablaba se iban a bañar en la playa. Él era, su roommate fue el gran Marino Blasini, gran médico y gran persona. Ellos fueron roommates aquí en Río Piedra cuando estaban en premédica, que vivían en ¿cómo se llama eso? Un cuarto allí en la universidad. Y después esos 4 años en medicina tropical. Y lo único que hacía era estudiar. Marino me cuenta, que yo no sabía esto, que ellos, ¿verdad? Tenían su cuartito, sus 2 camitas, pero que de la manera que ellos 2 funcionaban era que papi se acostaba a dormir a las 7 de la noche y se despertaba a la 1, 2 de la mañana. Y por ahí empezaba a estudiar. Marino era lo contrario. Cuando se acostaba a dormir y cuando papi se despertaba, lo despertaba a él. Y Marino relajando me decía, mira, no, hubiéramos podido con una cama nada más, porque nunca los 2 estábamos durmiendo al mismo tiempo. Y a mí pues me tuvo pues, muy gracioso, que en realidad no había mucho tiempo para el ocio, era estudiar fuertemente. Carmen, gracias por haber estado con nosotros y compartir parte de lo que fue la vida de tu papá, que no muchas veces se habla del aspecto, digamos, hogareño. Uh-huh. Todos los conocemos por su trayectoria profesional, por haber compartido esas experiencias, esas anécdotas y ser parte de esta celebración del 75 aniversario de la Escuela de Medicina. Qué importante. Yo creo que va a ser un gran año.
esta celebración. Yo espero que podamos hacer una celebración, que puedan ustedes hacer una celebración en grande. Yo creo que Puerto Rico necesita acordarse y reconocer lo que tomó hacer la Escuela de Medicina, lo que luchó don Jaime, la gran labor que se hizo, la calidad de médicos que ha producido Puerto Rico, no solamente de esa primera clase, sino de otras clases que han ayudado a poner a Puerto Rico en alto. Yo creo que es un gran evento y espero que el pueblo pues celebre junto con el recinto el año que viene. Si me permites, me gustaría leer una cosita antes de terminar. Ya vamos a más o menos de eso. Me pareció resumir cuando papi le dieron en su rector emeritus, la doctora Burke dijo: como decano y como rector dejó, además de su dedicada y excelente ejecutoria administrativa, una tradición de academia, de justicia, de valorizar la facultad, los estudiantes y empleados por sus méritos verdaderos. Sus decisiones se basaron en la convicción de lo que era correcto y estuvieron acompañadas de la firmeza de sus principios y la nobleza de su personalidad. Muy lindas palabras. Ese fue el doctor Negaglioni. El doctor Negaglioni. El recinto le hizo un homenaje muy lindo cuando él falleció en el 2016 y yo estoy muy agradecida de eso. Y pusieron una foto muy grande de él allí en la entrada y las palabras abajo decía: doctor Negaglioni, 1930-2016, su obra será imborrable. Así será. Así que... Carmen Negaglioni Rivera, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por esta oportunidad, te lo digo de verdad, de todo corazón. 1,000,000 de gracias.